Ok, muy buenas noches, buenos días, muy buenas tardes, en lugar del mundo en el que te encuentres cuando escuches este podcast o veas este video. Y bueno, hoy estamos nosotros aquí reunidos reflexionando sobre sobre los capítulos 3 y 4 del Caballero de la Armadura Oxidada, el capítulo 3 que se llama El Sendero de la Verdad y el capítulo 4 que se llama El Castillo del Silencio. Y es maravilloso porque estábamos comentando que, bueno, que este libro lo he leído varias veces, pero no deja de sorprenderme. Es como decía Jennifer la semana pasada, siempre que vuelves a leerlo tiene como una nueva capa de profundidad. Entonces, bueno, bienvenidos, quiero escucharlos. Cuéntenme qué han tenido, qué descubrimientos han hecho en esta lectura de los capítulos 3 y 4 del Caballero de la Armadura Oxidada. Pueden pedir la palabra. Ajá, a ver allí. Dice que de repente se va el audio. Vamos a ver aquí, déjame cambiarme de red. No, estoy en la red correcta. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, Sí, yo te sí, escucho. sí, con claridad. Perfecto. Chicos, ¿quién quiere comenzar? Los escuchamos. ¿Quién quiere comenzar? A ver, No todos a la vez. eso. Mariel, listo. Te escuchamos, Mariel. Y el cielo, Mm. prácticamente. A mí sí, me llamó mucho la atención el hecho de que el caballero ya no tenía que ni ir a matar dragones, tenía que estar, estoy en el capítulo que habla del castillo del silencio. Ya él tenía que estar era consigo mismo y las habitaciones constantemente donde iba entrando se iban reduciendo de tamaño en la medida que él se encontraba consigo mismo. Eh, a ver, decía, le tenía miedo al silencio, o sea, él le tenía miedo a estar consigo mismo, al igual que uno. La mayoría de las personas siempre estamos buscando como algo que nos distraiga, ya sea el teléfono, sea poner una música o ponernos a hacer cualquier cosa que nos distraiga de hacer esa conexión con nosotros mismos. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. La manera como la armadura representa las barreras que nos autoimponemos y cómo nos vamos haciendo sordos y vamos tapando, es como si uno se enterrara en todo ese mundo de apariencia y no está conectado con uno mismo. Me gustó mucho cuando él se dio cuenta que tenía miedo de estar solo, de estar consigo mismo. Cuando comenzó a despertar y a sentir que más que amar a las personas, él lo que hacía era, él no lo dice en el libro así, más lo interpretó de esa manera, usar a las personas, las necesitaba. Entonces no las amaba y se dio cuenta que él tampoco se amaba a sí mismo. Y pues de ahí pues vino ese arrepentimiento sincero. Me gustó esta parte que él lloró y lloró bastante y yo sentí que el llanto es algo que sana, que te libera y sana. Cuando es un llanto sincero, ¿no? Que brota del corazón de la persona. Cuando es nada más que por una apariencia, pues no, por ego, por vanidad, por orgullo, no sana nada. Sin embargo, cuando las lágrimas brotan así de sentimiento puro, sincero, entonces es distinto. Y voy a hacer una acotación aquí que de repente no tiene nada que ver con el libro, pero sí con el hecho de que las lágrimas cuando brotan de esa manera tienen una composición química distinta a las lágrimas que se botan o que brotan por orgullo, por resentimiento, por odio, por rabia. Es totalmente distinta a la composición química, a una lágrima que brota por alegría, por reconocimiento sincero de corazón de algo que uno ha hecho y de repente no quería admitir que lo había hecho. ¿Aló? Yujú. Wow, qué interesante y qué revelación eso de cómo cambia la composición química de las lágrimas.
de la acuerdo a composición cuál química. sea la razón que hay detrás, ¿verdad? Sí. Al origen, a lo que te motiva. Entonces, es muy interesante tu reflexión, Mariel, porque no, muchas veces no es el hecho, no es la acción, sino el desde dónde se hacen las cosas o con qué nos estamos conectando, la intención y la atención que tenemos y que ponemos en cada situación. Realmente es profunda esa reflexión de la conexión con el castillo del silencio y de todo ese descubrimiento de que estar solo es estar con nosotros mismos. O sea, aprender a estar con la persona más importante que tenemos en el mundo, nosotros mismos. Y fíjate que me encanta, qué metáfora tan maravillosa de que luego que él hace esos descubrimientos de que tiene miedo de estar solo, de que toda la vida ha tenido también miedo al silencio porque para no Ujú, sentirse solo hablaba y hablaba. Hablaba del futuro, hablaba del pasado, hablaba de lo que había hecho, hablaba de lo que iba a hacer y tampoco estaba en el tiempo presente, no sí, disfrutaba del tiempo presente el caballero. Eh, y también él menciona allí que luego se dio cuenta que él se había encerrado dentro de su armadura porque escuchar a Julieta que estaba triste le recordaba a él mismo que él estaba triste. Entonces él se había aislado para no escucharla, para mm, no conectar, para que la tristeza de ella no la conectara la tristeza, no lo conectara con su propia tristeza. Entonces era una desconexión emocional. Entonces la armadura representa esa desconexión emocional, ese no querer sentir, no querer mm, reconocer lo que hay dentro de mí, no querer reconocer que soy vulnerable, no querer reconocer que estoy triste, no querer reconocer que hay cosas que de repente no me gustan. Y ese verse a sí mismo, esa capacidad de poder conectar con esa propia sensibilidad, con esa propia vulnerabilidad, es maravillosa porque somos humanos y nos acerca a la conexión con otras personas, a reconocer que todos somos parte, todos somos uno, todos somos exacto, parte de la misma esencia. Y el caballero fue allí donde pudo reconocer no solo su dolor, sino reconocer el dolor de su esposa que exacto. él creía que había cumplido como esposo porque simplemente le había puesto en un castillo rodeado de cosas bonitas y tal, y que por eso ella tenía que agradecerle, pero él no se había dado cuenta que a ella le faltaba esa conexión emocional con él porque él estaba aislado. Y de hecho, también la primera vez que llora lo hace porque él estaba aislado también de su hijo y su hijo ni siquiera lo conocía, ¿no? Entonces, por eso el hijo le manda una carta vacía porque mira, ¿qué te voy a decir si no te conozco? O sea, era también la representación de que si el propio caballero no se conocía a sí mismo, ¿cómo iba a poder conectar con los demás? ¿Cómo iba a poder conectar a otros? Quiero seguirlos escuchando. Cuéntenme quién más quiere participar. Scarlett, Joamik, bienvenida. Te escuchamos. Hola, hola, buenas noches, bendiciones, equipo. Buenas Hola, noches, amiga. buenas noches. Bueno, sí, de verdad, bastante bien bonita la historia que está presentando. Definitivamente él necesitaba reconocer que su ausencia, que él juraba que él estaba presente. Él juraba y él estaba totalmente seguro de que él satisfacía las necesidades de su hogar, de su familia, de su esposa y de su hijo. Y él incluso cuando hablaba con su esposa, él se lo decía, pero si yo estoy aquí, pero si yo rescato, pero si yo hago esto, pero si yo, él hacía mucho, pero al ver la carta, la hoja en blanco de su hijo y reconocer delante del mago Merlín que lo ayudó a reflexionar, que no lo conocía,
O sea, es algo tremendo porque a veces nosotros lo vivimos en nuestros hogares también, pues, en nuestro día a día, en nuestra vida, con la gente que amamos. Creemos que ellos nos ven, creemos que ellos nos sienten, pero a veces estamos ausentes, como su armadura le impedía ver más allá. Estaba centrado en sí mismo. Hay muchas cosas más que quisiera opinar, pero ajá, o sea, todos tenemos que participar. Maravilloso, Joamik. Excelente reflexión de que el caballero estaba centrado en sí mismo. Cuéntanos, Scarlett, te escuchamos, Scarlett. Hola chicas, buenas noches. Bueno, yo esta parte la llamé el pesado del pasado, porque aquí no toca, para mí, ¿no? Para Scarlett, es volver atrás, es ver realmente qué estamos haciendo, qué hice, qué me conlleva, porque cuando en este caso el caballero no se sentía como que no estaba muy claro realmente hacia dónde iba. Tenía miedo, tenía todo, pero porque no se había encontrado consigo mismo. Entonces, siempre había un bastón, siempre tenía algo que lo acompañaba, siempre se escondía tras de algo, bueno, tras de su armadura, y cuando no quería escuchar a la esposa, se bajaba la mascarilla y no la escuchaba, pues. Y así vamos nosotros, muchas veces nosotros los seres humanos vamos por la vida así. Cuando no queremos ver algo, cuando no queremos enfrentar algo, nos hacemos los sordos. Pero eso es parte, pues, parte de lo que aquí para mí nos enseña a que debemos enfrentar. De hecho, este es el sendero, este sendero de la verdad es el más inclinado, el más fuerte, porque nos toca como encontrarnos con nosotros mismos. Y que de alguna manera, bueno, en este caso él tuvo el apoyo en personas que pensaba que eran como insignificantes, porque él era el más grande, pues. Él era el que sí podía, porque su ego no le permitía ver más allá de lo que podían hacer otras personas, incluyendo su propia familia, su esposa, su hijo. Este, para mí impresionantísimo fue, bueno, cuando Merlín le entrega esa llave para poder entrar al castillo, pues, le entrega esa llave dorada y es la parte del silencio. Hay momentos en que nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo y analizar y ver realmente qué tenemos a nuestro lado y qué función cumplen esas personas en nuestro lado. Este, Nos toca llorar en nuestra habitación, con nuestra almohada, con nuestra cama. Yo pienso que la mejor amiga de uno, claro, nosotros, aquí el caballero le puso un nombre a su propio yo. Nosotros cuando nos encontramos con nosotros mismos, bueno, nos damos cuenta que hemos perdido tiempo este, sí, exactamente, ¿no? Tiempo para escucharnos, para saber realmente qué queremos. Pero eso no lo encontramos así por así. Es cuando nosotros realmente queremos, estamos en la búsqueda de algo. A veces comenzamos a estudiar esta parte espiritual y no sabemos realmente qué es lo que estamos estudiando, hacia dónde vamos, qué realmente estamos buscando. De repente tenemos una imagen o vamos con una ilusión, pero en el comienzo de este estudio nos damos cuenta de que podemos hacer o muchas cosas más grandes, pues, y que hemos perdido tiempo en otras cosas que bueno, que así fue una enseñanza para ese momento. Todo lo que hacemos es por enseñanza. Yo pienso que las lágrimas del caballero que limpian, esas son las lágrimas auténticas, las lágrimas en que realmente nos damos cuenta quiénes somos, para qué vinimos, qué tenemos, qué estamos haciendo. Y cuando lloramos así, es cuando nosotros mismos nos comenzamos a ver cuáles son nuestras propias armaduras que tenemos y quién realmente somos nosotros, quién soy yo, a qué vine yo, qué estoy haciendo yo. Este, mm,
cuando encontramos esa parte, bueno, comenzamos aquí a ver que la vida es de otra forma, que lo que de repente nosotros creíamos que era una verdad era una mentira, una ilusión, o no estaba bien soportada, sustentada. Sabíamos que estábamos, pero a la final no sabíamos el por qué estábamos allí. Bueno, existe la disciplina. Cuando nos encontramos en el castillo del silencio, ahí es donde comenzamos a pelear con nuestros propios miedos. ¿A qué realmente nosotros verdaderamente le tenemos miedo? ¿Qué barreras tenemos? ¿Qué barrera nos colocamos nosotros mismos? O yo digo que a veces usamos amuletos, utilizamos personas para sentirnos, nos escudamos, por ejemplo, detrás de nuestros hijos. Ah, no, no pude hacer esto porque estaba con mi hijo. Nos escudamos por los jefes o nos escudamos, mira, no estudié o no leí porque tenía mucho trabajo. Siempre buscamos una manera de escudar. Pero cuando nos encontramos en esto, vemos que realmente somos nosotros. Y que las habitaciones, ahí en la lectura decía que las habitaciones donde estaba el caballero era cada vez más estrecha. Así se nos pone la vida a nosotros. Cuando realmente vemos que, digo que son los ciclos, pues, cuando no los cerramos, cuando no los enfrentamos como debemos enfrentarlo, porque cuando no buscamos el por qué estamos de nuevo en ese ciclo, que realmente debemos aprender, qué realmente debemos sacar de allí. Y se nos pone como más a chico, pues sentimos que es mucho más fuerte. Y bueno, lo importante de todo esto es de verdad el encuentro con nosotros mismos, que yo pienso que este caballero nos hace reflexionar sobre nosotros. Sigo insistiendo que este es un libro cabeza, este es un libro que bueno, que todos los días debemos examinarnos de la 1, la 2, la 3 y la 4. Ya van 4 capítulos que no pasan por pasar. Disculpen la tardanza y todo lo que les dije, pero fue todo lo que anoté, todo lo que viene a mi mente y lo que debo ir procesando también. Gracias. Maravilloso, muchas gracias, Scarlett. Wow, me encantó la reflexión que hiciste acerca de cómo muchas veces en nuestra vida diaria nosotros nos escudamos en cosas o buscamos excusas en nuestros seres queridos. No es que no tuve tiempo para mí o no tuve tiempo para hacer lo que dije que iba a hacer porque el trabajo, o sea, buscamos miles de excusas. O a veces metemos hasta a Dios en el rollo, por Dios, por la iglesia, por no sé quién, pero realmente es el poder gestionar adecuadamente nuestro tiempo y darnos cuenta que todo en la vida tiene unas prioridades y que el encuentro con nosotros mismos, con nuestro yo interior o en la acción cuando vamos a a cumplir con una meta, también es muy importante. Y decía allí la decisión y el coraje, la decisión y el coraje de hacer en cada momento de la vida lo que tienes que hacer. Decisión y coraje cuando hay que poner acción, pero decisión y coraje también cuando tenemos que venir al encuentro con nosotros mismos. Mariel está pidiendo la palabra y después Mariel, Roland, que queremos escucharte. Hoy tenemos un caballero que nos acompaña. Entonces, bueno, te escuchamos, Mariel, y luego escuchamos a Roland. Justamente lo que estabas diciendo sobre el uso inadecuado del tiempo, que muy bien lo explicó nuestra amiga Scarlett, de cómo utilizamos a todos, hasta como tú dijiste, hasta Dios mismo para justificar nuestra irresponsabilidad al usar el tiempo de manera inadecuada. Y eso era uno de los puntos que tenía acá en la nota. Y hay algo más que tiene que ver, que me llamó mucho la atención, es cómo al entrar en la habitación no lograba ver la puerta de salida. O sea, se quedaba buscando, no podía conectar con otras áreas del castillo, solamente se quedaba allí y era imposible que viera la puerta de salida. Es como cuando uno se la pasa como rumiando esos pensamientos
ese con ostracismo y al mismo tiempo uno mismo encerrado en la parte del ego. No doy la razón, no quiero reflexionar. Es lo que yo digo y como yo digo, y así es y punto. Así es como analizo el hecho de que no podía conectar con las otras puertas de la habitación para encontrar otras áreas del castillo. Y el castillo venimos a ser como nuestra propia mente. Así me imagino yo esta experiencia. Gracias. Maravilloso. Te escuchamos, Roland. ¿Estás por allí? Sí, ahí. Ajá. Hola, Ajá, hola. te escuchamos, Oh, Roland. bueno, mira, Teo, y el equipo. Muchas gracias de verdad, por esta iniciativa que han tenido ustedes por esta lectura, ¿no? Sabes que no sabía la metódica del tema, ¿no? Simplemente pensé que era leerlo y por párrafo había que identificarlo, ¿no? Entonces, no lo pude leer completo porque creía que era la temática de esa forma, pero estoy escuchando a ustedes y es bastante interesante, bastante filosófica, donde realmente es así, ¿no? Como lo han dicho cada uno de ustedes, que nos dicen que hay que vernos, estudiarnos por dentro, porque realmente actuamos de forma tan natural, tan espontánea, tan automático, que realmente no sabemos cómo lo estamos haciendo y a quién estamos destruyendo. Entonces, es interesante este libro y me gustaría, y voy a leerlo completamente, de seguro que voy a reflexionar mucho más con respecto a esto. Te digo, ¿no? En resumo, pensé que era una lectura y resumiendo de ella, había que sacar unas opiniones, pero ya voy agarrando el hilo en esto. Así que la próxima sí les prometo que voy a intervenir con mayor entendimiento. Maravilloso. Gracias, Roland. Nos encanta. ¿Ok? Fíjate, fíjate que retomando ahí lo que decía Mariel, también podemos reflexionar incluso sobre la procrastinación, ¿no? Y porque fíjate que él ya estaba dentro del castillo del silencio, pero él evitaba, él hablaba en voz alta empezaba a recordar muchas cosas, empezaba a cantar para evitar sentirse solo, que como dijeron ahí al principio de uno, bueno, en lugar de estar solo, pongo música, pongo la televisión, pongo un video, me distraigo con cualquier cosa, o sea, buscando no estar con nosotros mismos y no escuchar lo que nuestro niño interior tiene que decir o lo que nuestro yo interior tiene que decir, nuestro verdadero yo, que también podemos interpretarlo como ese yo superior, como el niño interior que está allí, que de repente tiene cosas que decir y que no lo escuchamos muchas veces. Y me encanta cuando le dice, oye, si tú que eres el ego, que mira cómo está hecho un desastre, tú piensas que en realidad tú eres el verdadero yo, estamos en problemas, ¿no? Porque mira el desastre. Entonces, es maravilloso porque es el poder ver en nosotros mismos lo que va mucho más allá de lo que muchas veces queremos proyectar, o sea, mucho más allá de los roles. Y mencionaba el hecho de procrastinar, porque a veces simplemente no queremos conectar con lo que hay que hacer, porque muchas veces nos sentimos mal y no nos queremos tomar el tiempo para ver, para atender nuestra emocionalidad y porque una vez que conectamos con nuestro dolor, con nuestro duelo y tal, bueno, podemos luego hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, en el sendero de la verdad hubo una cosita que me llamó bastante la atención, ¿no? Fíjate, el Merlín le entrega la llave, es una misma llave para tres castillos. Entonces, el sendero de la verdad pasa, hay tres castillos, el castillo del silencio, que es el primero en el que se encuentra, pero luego ya nos adelantan
desde el capítulo 3, que hay un segundo castillo, el castillo del conocimiento. Y hay uno tercero, el castillo de la voluntad y la osadía. Entonces, ese recorrido de autodescubrimiento, de autoconocimiento, y como bien le dice a Merlín, en este sendero tú vas a aprender a amarte a ti mismo. Esa es la tarea, aprender a amarnos a nosotros mismos. Y sin espada, o sea, sin defensas, sin mecanismos de defensa. O sea, tenemos que aprender a conectar con la persona que verdaderamente somos. Y si bien los mecanismos de defensa nos sirvieron de niños, la armadura que nos hemos puesto nos ha venido sirviendo a lo largo de la vida, pues llega un punto en que hay que quitársela. Llega un punto en el que ya nos molesta para hacer lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, el castillo del silencio, más el del conocimiento, más el de la voluntad y la osadía, lleva a un lugar. Todo el sendero se llama el sendero de la verdad. Y de seguro, pues el lugar al que hay que llegar es a esa verdad, a ese autoconocimiento, a ese amarse a sí mismo. Ok, no sé si ustedes tienen algo que comentar, quiero escucharlo en relación a este capítulo 3, esa conversación con Merlín y lo que Ardilla y Rebeca le mencionan. Pienso que Ardilla y Rebeca también tienen un papel muy importante en esta historia e incluso que son como arquetipos. No sé si han tenido la oportunidad de representar, de reflexionar sobre eso. Cuéntenme. Parecieran así, Ardilla y Rebeca son como la intuición, lo veo así, como la intuición y a la vez, voy a usar una figura así como los ángeles, como un ángel, que da la información, que guía, que pues eso veo uno es como un ángel y otro es como la intuición, o el propio ángel de la guarda de la persona. Eh, Hay algo que también me gustó cuando después que él llora y logra zafarse la armadura y puede tocar su propia piel. Eso también fue un aspecto así hermoso de la lectura. O sea, el haberse hecho humano, sentir, permitirse, hacer el permiso de sentir, de reconocer que le había faltado amor compasivo, que había, bueno, se había equivocado y había herido a los seres que él amaba, lo hizo humano y en ese momento se cae la armadura y vuelve a sentirse él, su piel, su ser. Esa parte a mí me gustó mucho. Responde la interrogante. Maravilloso, Mariel, me encanta tu reflexión. Scarlett, cuéntanos, ¿tienes algo que agregar sobre esa parte? Yo creo que tanto la paloma con Rebeca y la ardilla son esas personas, esas guías que se nos presentan en nuestro caminar, que no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero sí nos acompañan en los procesos y en las decisiones que de repente tomamos. Más no se dejan, o sea, están claros de hacia dónde van y cuál es su papel con las personas. Eso que son las personas como en el caso tuyo, Teo. Nos da las clases, tú estás clara, sabes que estamos en un proceso de despertar y que en ese proceso podemos encontrar mil cosas, pero tú no nos vas a decir qué debemos hacer, pero sí nos orienta. Es como, bueno, necesitas, ahorita no puedes comer tú sola, vamos a darte la comida, pero después te vas a valer por ti sola cuando ya comiences a encontrarte. Necesitas una orientación, que es el caso de la paloma. Rebeca se encarga de orientar, de ver cuánto falta. Rebeca sabe qué cantidad le puede faltar, pero no tanto de tiempo, porque el tiempo nos lo tomamos nosotros en el despertar. Pienso que ellos son
Y bueno, y Merlín, que es como esa parte de lo que debemos de seguir. O sea, es como el padre, pues él es el universo, el que nos dice, ah, estás aquí, ¿verdad? Pero bueno, te falta un poquito más o te las pone, pues te las sigue poniendo como las pruebas, algo así. Pero yo pienso que ellos dos son, estos dos animalitos, tanto la ardilla como la paloma, son esas personas que llegan a nuestra vida a orientarnos, a guiarnos, a apoyarnos, a ayudarnos, no ayudarnos a levantar, pero sí apoyarnos en ese proceso de crecimiento que hemos encontrado y que hemos buscado. Como esta reflexión que estamos haciendo ahorita. Es lo que yo pienso. Maravilloso, Scarlett. Y fíjate que es interesante porque en efecto ellas le dicen, mira, te acompañamos hasta la puerta del castillo, pero no podemos entrar contigo. Ahora te toca a ti. O sea, esa parte te toca a ti solo. Y ciertamente en los trabajos de mentoría, de guía, de acompañamiento empresarial, de acompañamiento terapéutico, cuando le mostramos incluso cuando mostramos, por lo menos en el negocio, cuando le mostramos la oportunidad a alguien, cuando vemos el potencial dentro de alguien y le decimos, mira, tú tienes el potencial para hacer esto. Es lo interesante y lo gracioso, porque a veces los demás ven en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Y muchas veces nosotros creemos que a lo mejor no somos buenos para algo o no podemos solucionar una situación o no tenemos capacidad, pero ciertamente sí la tenemos, simplemente tenemos que ir más allá, eh, salir de nuestra zona de confort y a veces eso es lo que no queremos hacer. No queremos salir de nuestra zona de confort y vemos así como decía dice en el libro que vio el caballero, wow, ese sendero tan empinado hacia esos castillos y ya se dio por vencido viendo nada más lo empinado que estaban cuando le dijeron que ni siquiera podía llevar el caballo porque él tenía que recorrer esa senda él con sus propios pies porque había un momento en el que no iba a poder pasar el caballo. Entonces, eh, fíjate, Rebeca y Ardilla, me encanta la reflexión que hace Mariel porque ciertamente Rebeca se le para en el hombro y además vuela. Ciertamente Rebeca es puede ser esa intuición también. Entonces, estos personajes, hay como dos maneras de interpretarlos. Podemos interpretarlos como que a nuestro alrededor siempre nos vamos a encontrar personas que nos van a ayudar, que nos van a acompañar o que nos van a mostrar el camino o que nos van a orientar, pero que no reemplazan nuestro trabajo, no pueden hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia parte, lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer. Eso, y se respeta el libre albedrío del caballero, correcto. O sea, es nuestro libre albedrío. Tenemos el sendero ahí enfrente. Nos han mostrado el camino y nos corresponde a nosotros recorrer esa senda o no. Creo que eso también es ese trabajo de tanto cuando damos mentoría o cuando recibimos una mentoría o cuando hacemos un trabajo terapéutico o cuando estamos recibiendo un trabajo terapéutico. Hace 2 días yo hablaba con Teo Galán, mi mentor de negocios, y wow, o sea, es otro nivel definitivamente poder escucharlo y qué bendición poder tener una persona que te puede orientar en determinadas áreas de la vida y que uno pueda escuchar como si fuera esa especie de mago Merlín que a veces está dentro de nosotros, pero también puede estar fuera. O sea, a veces ciertamente están fuera estos personajes, pero también están dentro de nosotros. O sea, dentro de nosotros también tenemos ese mago, ese maestro sabio que nos orienta y nos guía. Pero también tenemos esa intuición, esa voz que es la que nos permite conectar con el mundo espiritual y ciertamente podría ser Rebeca, porque además el arquetipo es una paloma, vuela,
tiene esta conexión, sube, ve el camino desde arriba, eh, puede llegar más lejos, tiene más alcance que la ardilla, ¿verdad? En ese sentido, pero también me llama la atención que la ardilla es la que va adelante. Y un poco lo que decía también Scarlett la semana pasada, mira, dos animalitos con tanta sencillez, con tanta humildad, qué bonito, ¿no? La manera como lo representan. Y la ardilla, a pesar de ser el animal más pequeñito, es el que va adelante, va adelante. Y de alguna manera esa ardilla representa esa conexión también con la naturaleza, con nuestro mundo alrededor, pero también incluso podría ser la conexión con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo. Entonces, de alguna manera es ese anclaje que a veces hacemos de conectarnos tanto con la madre tierra, con la naturaleza, como mencionaba al principio de, por ejemplo, ayer el poder ir al parque, compartir, conectarme con la naturaleza, para mí también es una forma de conectarme con la divinidad, con la presencia que está en todo momento, en todo lugar, en todas las cosas. El reconocer, como dice el mismo libro, que todos somos uno, que todos estamos interconectados, que no hay es interesante porque todo lo que hay afuera también es un espejo de lo que hay dentro. Somos diferentes caras, diferentes representaciones de Dios en, en diferentes formas. Entonces, wow, de verdad que es bien bonito y profundo todo ese proceso de reflexión. No sé si alguien quiere agregar algo antes de terminar. Sí, Teo, por acá yo, a lo que pasa es que mi teléfono se apagó. Te escuchamos, excelente. Bueno, sí, es hermoso todo lo que están compartiendo, ¿verdad? Las muchachas y tú y Roland, de verdad que es hermoso porque Rebeca y Ardilla en una parte de la lectura hablan de ser listos. El caballero le dice que él está empezando a creer que son muy listos los animales. Y entonces ella le dice que no es cuestión de ser listos, sino que los animales aceptan y los humanos esperan. Entonces, entender que tenemos que aceptarnos tal como somos, ser felices con lo que somos, con quien somos, aceptarnos, es algo que observo que dentro de la conversación entre el caballero, la ardilla y la paloma, existe de que ellos se aceptan como son. Por ejemplo, dice que normalmente el animal, uno no puede escuchar a un conejo decir, espero que el sol salga esta mañana para poder ir al lago a jugar. Si el sol no sale, no le estropeará el día, ¿verdad? Pero el conejo es feliz siendo conejo. Entonces, el caballero entiende que tiene que ser feliz consigo mismo y también cuando habla en esa parte del texto, donde dice que el caballero al conversar con los animales está descubriendo otras formas de vida porque está entendiendo, está empezando a observar las diferencias que están en su interior. El hecho de conectar con los animales también significa conectar con las diferentes formas de vida que tenemos dentro de nosotros mismos, porque estar en ese caminar de la verdad es reconocer quiénes somos en realidad, es empezar a conocerse y aceptarse. Entonces, de verdad que cuando tú decías esa comunicación con los animales, esa conexión con los animales, ¿qué me dicen? Más que todo yo entendí eso allí, pues que tenemos que entender que los humanos no tenemos que seguir esperando. ¿Qué vamos a esperar si ya somos? Somos completos, estamos completos. Dios nos hizo completos. No tenemos que esperar nada de nadie, ni detenernos por nadie, ni estar detrás de nadie. Sencillamente entender que somos lo mejor que podemos ser, aceptarnos, reconocernos y ser felices. Para acotar un poquito de lo que dice la amiga,
pienso que ya el simple hecho de que nos estamos escuchando, este, estamos dando el paso. Así como hizo el caballero, que escuchó lo que decía la ardilla y escuchó lo que le decía la paloma, que no lo podía creer porque antes no escuchaba a nadie. Sí. Este proceso de esto que estamos haciendo es el proceso que estamos haciendo precisamente escuchando. Cuando leemos y lo interpretamos hacia nosotros y lo buscamos, nos estamos escuchando y viendo qué debemos hacer. Pienso que es excelente, Teo. Y esa imagen que colocaste, de verdad, tiene mucho, mucho, mucho que ver con todo, pues con esta fase. Wow, me encanta este proceso de reflexión en equipo, de reflexión conjunta, porque me encanta, entre todos logramos ver diferentes puntos de vista, diferentes niveles de profundidad y ciertamente es una parte muy importante que menciona allí en el texto, ¿no? Eso de que me decepciono porque estoy esperando algo de fuera. Estoy esperando que las cosas sean de determinada manera para yo ser feliz. Entonces, si las cosas no son como yo espero, me decepciono. Entonces, soy infeliz porque siempre estoy esperando que las cosas sean en lugar de aceptar. Entonces, aceptarnos bien, como decía yo a mí, wow, magistral, aceptarnos a nosotros mismos ya somos, ya tenemos dentro de nosotros toda la esencia divina, o sea, toda la chispa divina, somos co-creadores. Dios nos hizo perfectamente imperfectos y como somos, ya tenemos todo lo que necesitamos para ser feliz. Entonces, qué maravilloso eso de poder aceptarnos a nosotros mismos y poder aceptar también las circunstancias. O sea, que en la vida cada día tiene diferentes retos, diferentes situaciones. Y sin embargo, a pesar de las situaciones de la vida, podemos elegir ser felices aceptando las situaciones tal y ¿Sí? como son. Recuerdo que hay otro super libro, luego en otro momento lo mencionaré, recuerdo que esta persona en ese otro libro nos mencionaba, que también estuvimos en una oratoria con él, y decía, el día que se acaban los problemas, había un capítulo que decía, el día que se acaban los problemas. Yo decía, wow, llega un momento en el camino espiritual, en el camino de la vida, en el camino de desarrollo de un ser humano, en el camino de un empresario, que se acaban los problemas, o sea, llega un día en que se acaban los problemas. Entonces, el día en el que se acaban los problemas es ese día en el que tú logras conectarte contigo mismo y comprender que estamos conectados a la esencia divina y que independientemente de las circunstancias, podemos ser felices si aceptamos los aprendizajes que nos tiene cada parte del camino. En el ejemplo del caballero, cada castillo, y es bonito también la reflexión que estando en el castillo del silencio, se encontró con esa persona que él respetaba tanto, que era el rey y que él creía que el rey andaba en otro tipo de cruzada, se imaginaba que andaba en una batalla externa cuando Bolsa Alegre le había dicho que el rey se había ido a una cruzada, pero el rey estaba en ese propio camino, en esa cruzada interior, es una cruzada pero diferente, también le decían, ¿no? Es una cruzada interna, es un tigo contigo, es sincerarte contigo mismo, ver de qué manera nos hemos estado protegiendo, qué no hemos querido reconocer, qué no hemos querido aceptar. A lo mejor nuestro propio dolor, qué parte nos duele que todavía no hemos logrado superar. Y a veces vamos guardando en la cajita, en la dinámica de la vida, vamos guardando en una cajita las cosas que no queremos ver, como para después, como para más tarde, como porque estamos muy ocupados.
pero realmente es parte de la vida, procesar los duelos, pasar tiempo con nosotros mismos, hacer un retiro y las personas que me conocen ya saben que por lo menos yo, hay un día a la semana que yo me desconecto, normalmente son los lunes. Como tenemos esta actividad ahora, entonces lo que estoy haciendo es, me desconecto desde el domingo en la noche o desde el domingo en la tarde y ya me tomo mis 24 horas de autoconexión conmigo misma. Para mí es como una higiene personal, es necesario, lo necesito. Eh, entonces es el poder tomarte ese tiempo de reflexión contigo mismo, de descanso, de autodescubrimiento, porque uno en cada día, cada día tiene nuevos retos, nuevas cruzadas, nuevas... em, y nos lleva la vida a plantearnos nuevas conexiones dentro de nosotros, a ver qué hay dentro de nosotros que nos duele, qué traemos todavía de la infancia, qué pensamiento limitante tenemos, qué creencia limitante tenemos que nos está impidiendo hacer lo que tenemos que hacer o materializar los proyectos que queremos materializar, o porque muchas veces cuando trabajamos en desarrollar diferentes tipos de proyectos o de negocios, el mayor miedo que tenemos es a nuestra propia luz. Tenemos miedo a conectar con nuestra propia luz. Le tenemos miedo al éxito. Le tenemos miedo a la paz. Le tenemos miedo a estar más tranquilos con nosotros mismos, porque estamos acostumbrados al ruido. Le tenemos miedo a la grandeza y somos seres hechos para la grandeza, aún en la conexión interior y en la propia humildad. O sea, ya dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos y en la manera en la que lo reconocemos dentro de nosotros, podemos manifestarlo afuera. Por aquí decía Mariel, autodescubrirnos, ay, que le tenemos miedo a la abundancia, a la prosperidad, ciertamente, pero que es necesario autodescubrirnos también para conectar con esa abundancia y con esa prosperidad. Bueno, ya para cerrar, ¿alguien más quiere decir algo antes de cerrar? Ya con esto terminamos también el capítulo 4 del Sí, Castillo del correcto. Silencio. Sí, Sí. correcto. Ah, ok, ¿Tenías ok. algo más que conectar del capítulo 4, El Castillo del Silencio? Hay mucho allí, ciertamente. Sí, sí, hay mucho, mucho. Bueno, algo que me impacta es que derramar lágrimas por otra persona. Este, a veces nos quejamos y lloramos de nosotros mismos, de lo que nos pasa, lo que vivimos, y eso es normal. Pero llorar por otro es algo que no es que tenemos que sufrir por otro o desvivirnos por otro, ¿verdad? Sino entender el dolor ajeno, pues, entender cuándo nosotros herimos a otro, entender en qué momento nosotros, por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio sentirnos bien, estamos destruyendo la vida del otro. Y muchas veces no nos damos cuenta que somos duros, que somos toscos, que somos egoístas, este, y de verdad que, bueno, de hecho, el caballero cuando lloró amargamente por otro, él también fue libre, ¿no? Sin embargo, me encanta saber que a veces el llorar por otro también es liberador, porque podemos pedir perdón y perdonar de corazón. Porque a veces decimos, perdono, pero no olvido. Y no es así, porque de hecho la Biblia dice que cuando Dios nos perdona a nosotros, Él lanza todos nuestros errores, pecados, faltas al fondo del mar y se olvida de eso. Como seres humanos, nosotros normalmente no podemos olvidar lo que nos hicieron. Sin embargo, este,
cuando decidimos perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos, Dios nos da esa fuerza interior para dejar todo en manos de Él y que Dios haga su justicia, pero nosotros tenemos que seguir adelante felices. Y entonces allí también encontró el caballero felicidad, porque él comprendió el dolor del otro, porque es parte de, por ejemplo, de Julieta, pues. Él entendió el dolor de Julieta porque era parte de ella. Y cuando amamos de verdad a alguien, cuando amamos de verdad a una persona, hijo, pareja, mamá, amigo, nos podemos poner en sus zapatos y llorar por esa persona. Y pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Ujú, Hermosa reflexión, Joa. Es parte de ese caminar juntos, ¿no? Como familia, como amigos. Por acá dicen, es la capacidad de sentir ese amor compasivo o de esa empatía y ujú, compasión por el otro. Esa es parte del encuentro con nosotros mismos, tal cual. O sea, reconocer y muchas veces, como dice Joa, somos toscos o duros porque hemos aprendido a ponernos esa coraza, porque es un sistema de defensa, porque bueno, a veces nos defendemos porque yo soy así, pero ciertamente... mientras nos permitimos nosotros y nos reconocemos también como personas que nos equivocamos, como personas que somos perfectas dentro de nuestra imperfección y que cometemos errores, así como el otro también puede cometer errores, en especial, y que es el caso que menciona el libro, con nuestros seres queridos, porque él llora por Julieta, su esposa, porque por fin logra comprender lo que ella trataba de decirle. Ella se cansó de decirle, de tratar de explicarle que ella se sentía sola, porque él siempre estaba, nunca estaba realmente presente a nivel emocional. Él estaba presente a nivel físico, pero no a nivel emocional. En realidad no le escuchaba. Él solamente se escuchaba a sí mismo. O sea, ¿por qué? Porque él no quería escuchar su propio dolor y no quería escuchar al otro para que no le hiciera espejo de su propio dolor. Entonces, es lo bonito cuando nosotros podemos aceptar nuestro propio dolor, nuestras propias imperfecciones y podemos llorar por ellas, podemos darnos cuenta también de que las otras personas son iguales, tampoco son perfectas. Entonces podemos aceptar la imperfección del otro, podemos aceptar cuando el otro se siente triste y acompañarlo porque ya nosotros también reconocemos nuestra propia tristeza. Podemos reconocer el dolor del otro o cuando escuchar verdaderamente cuando la otra persona tiene una queja sin ponernos a la defensiva. Y yo siempre digo, fíjate, a veces los seres humanos aprendemos a huirle al conflicto y aprendemos que el conflicto es malo, pero el conflicto es parte esencial de las relaciones humanas. Cada cabeza es un mundo, somos diferentes expresiones de Dios y así, así hayan hermanos gemelos o hermanos que se hayan creado en un mismo sitio, cada uno tiene su forma de ser, de pensar totalmente distinta. Entonces el conflicto es normal, el conflicto es inherente a las relaciones humanas. El problema es que nosotros vemos el conflicto como si fuera algo malo. Entonces, o nos callamos las cosas para evitar el conflicto, o nos hacemos los locos, o salimos corriendo para no escuchar. Cuando hay, no, pero es que tú siempre tienes una queja. No, hay que conversar. Hay cosas que hay que conversar y es necesario. Entonces, cuando hay dos personas que son personas en conciencia, que son personas que tienen la madurez,
el conflicto más bien puede conversarse y esas personas se acercan más, la relación se hace más fuerte, porque hay un momento en la vida en el que uno puede decir, oye, estás diciendo algo que me está haciendo ruido y que me está incluso haciendo daño, pero no me voy a defender porque comprendo tu punto de vista y sé que si yo reacciono en este punto, o sea, mi relación contigo es más importante que mi propio ego. Entonces, puedo tomar una posición de escuchar al otro, por supuesto, si el otro también es una persona reflexiva y si cuando dos personas logran llegar a ese nivel de conciencia, de conocimiento, pueden estrechar sus lazos. Y fíjate, en el primer capítulo, Mariel, cuando la semana pasada, cuando debatimos el capítulo uno y 2, Mariel decía, oye, mira, el caballero es así como narciso, como narcisista. Y aquí descubrimos que él en realidad no era narcisista, sino que tenía una desconexión emocional, porque fue capaz de ver el dolor del otro, fue capaz de comprender a Julieta por primera vez, fue capaz de comenzar a darse cuenta de eso. Entonces, es diferente una persona que tenga una patología, ¿ah? O que tenga una personalidad narcisista que no, donde no tiene la capacidad de ser empática, a una persona que tiene desconexión emocional. Por supuesto, también hay niveles, ¿no? Hay niveles y en cada caso habrá personas, por supuesto, con las que tienen ciertos tipos de cuestiones mentales, psicológicas, de las cuales a lo mejor no tienen la capacidad de poder reflexionar y de poder hacer esa conciencia, pero hay otros que sí. Entonces, si las personas que son nuestros seres queridos, que no necesariamente es la familia de sangre, sino esa familia que hemos elegido, con la que verdaderamente se preocupa por nosotros y nosotros nos preocupamos verdaderamente por esas personas. Entonces, ciertamente podemos alcanzar unos niveles de mayor conciencia en la relación y podemos traer mayor conciencia a la relación cuando verdaderamente nos preocupamos por el otro. Y lo que decía yo a Mick sobre el perdón real, yo diría que hay niveles de perdón y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que hemos aprendido a perdonar desde, como decimos, el árbol de la vida, desde Binah, desde la mente. ¿Ah? Pero aprendemos a decir, no, perdoné porque soy bueno y como hay que ser bueno y soy cristiano o soy de tal religión, entonces quiero ser bueno, no quiero irme para las pailas, como dirán algunos, entonces yo perdono, pero perdono de boca, no perdono porque verdaderamente he hecho un proceso. ¿Ah? Entonces, el verdadero perdón viene de un proceso de sanación bien hecho, de un proceso de aceptación, de reconocimiento del dolor, de trabajar, hacer el duelo, pasar por la tristeza, pasar por el dolor, pasar por la ira, hacer todo ese proceso de duelo, de soltar, de llorar. Lágrima sincera y honesta, como dice el libro, lágrima de verdadero sentimiento, de verdadera conexión. Y como consecuencia, llega el día en que llega el perdón. El perdón es un proceso de paz, es un proceso de haber hecho, o el resultado de haber hecho un proceso de sanación de algo que realmente dolió, de algo que realmente había que prestar atención. Y si por lo menos una relación y hay cosas y ambas personas tienen que sincerarse, trabajar en las cosas que haya que mejorar. Y qué bonito poder crecer juntos y que cada uno pueda hacer su propio proceso de reconexión interior,
de reconocer lo que no está bien, de reconocer cuáles son las armaduras que me puse, de reconocer cuándo le causé daño al otro. Y si dos personas pueden lograr ese nivel de conciencia, pues qué maravilloso. Es un proceso de paz, de sanación, de crecimiento en familia, en equipo. Bueno, chicos, eso era por acá lo que quería compartirles. No sé si alguien quiere acotar algo antes de cerrar. Teo, hay una parte que el mismo caballero, ¿verdad? Cuando se comienza a encontrar consigo mismo, ¿verdad? Que está en esa habitación que es mucho más pequeño y comienza a caminar desesperado porque tenía miedo de estar solo y comienza a pensar cuando él estaba pequeño, ¿verdad? Cuando él comienza a hablar consigo mismo y se acuerda cuando nadie lo entendía porque no le gustaba ponerle la cola al burro. Él mismo comenzaba a leer y a leer y cuando hablaba de lo que leía que nadie le paraba, él quedó como atrapado en sus propias barreras. Y yo creo que a veces nosotros quedamos así, porque de pequeño hay cosas que nos limitan tanto, nos limitan nuestros mismos padres, pues por desconocimiento. No debes hacer esto. Cuando hay algo que de repente es algo ¿cómo te explico? No sé cómo explicarlo. Que nace con la persona. En el caso del caballero, el pequeño, en esa soledad que él comenzó a retroceder, a darse cuenta, a tratar de encontrar, a ver dónde quedó él, dónde él se desconectó del mundo y se llenó de su propio ego, donde él simplemente era él, su armadura y él. Esa parte es importante, esa reflexión es importante porque muchas veces nosotros debemos atacar nuestros propios problemas desde la raíz, desde pequeño. Y es bueno pues limpiar y superar eso y pasarlo. Quería acotar ese pedacito que para mí fue importante cuando lo leí. Eso está en la página 28 del libro. Súper importante ese proceso de reflexión, de ir a la infancia y de ver lo que nos queda pendiente allí por resolver en la infancia, en la relación con los padres, en el bullying que pudimos haber sufrido, porque ciertamente allí está el origen de la mayoría de nuestras armaduras. Me encantó tu reflexión. Gracias, Scarlett. ¿Alguien más tiene algo que acotar de este capítulo 4 antes de cerrar? Ok, entonces creo que podemos plantear de reflexión para esta semana en relación a estos capítulos 3 y 4, preguntarnos en qué momento, si nosotros también tenemos miedo de estar solos y si nos permitimos entrar a nuestro propio castillo del silencio. Si, y si no lo hacemos, ¿qué tal si nos damos un momento, unas 2 horas esta semana de estar nosotros con nosotros mismos y ver qué capas de dolor hay ahí dentro, reflexionar sobre qué cosas hay de la infancia, en qué momento nos desconectamos de los demás, qué es eso que nos duele, nos permitimos ser vulnerables o tenemos miedos de expresar nuestra vulnerabilidad o de reconocer que hay cosas que nos duelen, que somos humanos, que no somos perfectos. Creo que esas son reflexiones interesantes para esta semana. También puedo escuchar a mi verdadero yo. He logrado conectar con esa voz
que hay dentro de mí, con esa voz de quién soy realmente, qué parte, qué dolor tengo que aceptar dentro de mí, reunirme con mi niño interior, preguntarle, mira, ¿qué nos duele? O con nuestro adolescente herido, mira, ¿qué te dolió? ¿Qué me dolió de niño? ¿Qué me dolió de adolescente? ¿Qué parte hace falta procesar allí o en determinado momento de nuestra vida? Esa creo que son las reflexiones con las cuales nos quedamos para esta semana. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Muchas gracias por esta maravillosa conexión, esta maravillosa reflexión en equipo. Y bueno, los invito para el próximo lunes con el módulo 5 y 6, con el capítulo 5 y 6 del libro. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Feliz noche. Bendiciones. Buenas Feliz noches, noche. feliz noche. Para Feliz todos. noche para todos, bendiciones, que esta semana sea Chao. de éxito para todos. Amén, amén. Gracias. Igualmente, Abrazo para éxito, todos. bendiciones, muchachos. Pues Éxito. tengan buen descanso. Gracias, Y Rosy. bueno, que Y a descansen, todos los gracias, Teo. compañeros, compañeras, Un, compañeros. un placer Gracias, y mañana, martes a las 8:30, tenemos nuestra reunión de negocios, nuestro plan de negocios. Inviten a personas que Sí. quieran emprender, que quieran conocer nuevas oportunidades de desarrollar negocios y bueno, estamos full en contacto. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Feliz chao. noche. Chao.